que se le echaban a perder. Bueno, hoy día vamos a hacer una transmisión totalmente diferente. Me gusta esto de lo misceláneo. Es verdad que son entretenidos las matronas, los doctores, son súper entretenidos porque nos dicen cosas que realmente nosotros necesitamos como mamá en este minuto. Pero me tocó conocer una persona hace ya como un año, súper entretenido, porque yo estoy tratando de aprender a hablar en público, estoy haciendo un coaching de stand comedy, de estar para arriba de un escenario y ser entretenida y contarle un millón de cosas. Y conocí a Raúl Broughton, que el apellido siempre me cuesta, no se nos va a olvidar porque es difícil. Y él es un actor que trabaja, es chileno, trabajó muchos años de actor y todavía lo hace. Y además él sacó una especialidad que de repente a uno le hace falta, que es como el coaching de las personas, el coaching de saber enfrentarse a un grupo de gente, de repente conversar con el jefe, de repente era un montón de detalles entretenidos cuando estás frente a mucho público. Pero como a mí me estaba haciendo una capacitación personal para que yo hiciera un monólogo, él me empezó a enseñar cosas que me servían para la vida cotidiana. Y de repente me habló de la asertividad y me hizo toda una tarde una clase de lo que era la asertividad. Y yo quedé trastornada porque me habló sobre, en el fondo, la maternidad. Y yo, la maternidad con mis hijos, que son más grandes, entonces de repente tienes unos hijos que tú le dices, oye, baja a comer, y él, ya te dicen, oye, baja a comer 2 veces, 3 veces, 4 veces, y al final ya dice, ya, no importa que haga lo que quiera, ya no lo llamo más, no me importa. Entonces él me empezó a explicar que estas situaciones son muy comunes, inclusive desde chiquitito, o con mi pareja, o con mi jefe, o con mis papás, o con mi hermana, o con mi amiga, que en el fondo todos queremos hacer lo que nosotros queremos, porque nosotros siempre tenemos la razón. Entonces él nos va a explicar. Presento a Raúl. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Yo te agradezco que nos hayas aceptado la invitación. Él nos va a hacer aquí, nos va a escribir en la pizarra y todo, porque lo quería igual como me lo enseñó a mí, porque lo encontré tan interesante y lo amé tanto, el tema de la asertividad, que es como que te vaya bien en la vida. Entonces vamos a preguntarle a Raúl que nos cuente más o menos qué es lo que él hace, y de ahí partimos con todas las cosas, y estoy atenta a las preguntas, escúchenlo bien, cuenten, y una vez que ya les explique de qué se trata, ustedes ya hacen las preguntas. Así que, Raúlito, todo tuyo en la pantalla, cuéntanos más o menos qué haces y de qué se trata esto de la asertividad. Yo, cuando me dijeron la palabra asertividad y me decía la Ángela, voy a poner asertividad, no ponga asertividad porque no sé lo que significa asertividad y yo creo que nadie sabe. Partamos del principio, ¿qué es lo que peras y manzanas, como digo yo siempre? Mira, primero asertividad. Que nada, yo creo que hiciste una buena referencia al hacer la pregunta, básicamente, con respecto a asertividad. Tal cual, como pregunta. A ver, partiendo del referente de lo que nos contaba Jimena, sí, efectivamente nos orientamos a lo que es el trabajo de comunicación personal, comunicación escénica, donde básicamente gran parte de los factores que influyen naturalmente en la comunicación tiene que ver con el trabajo de las emociones. Y dentro de eso, una de las herramientas para control o manejo de emociones y también de una comunicación mucho más efectiva tiene que ver efectivamente con lo que es la asertividad. El gran problema con respecto a la asertividad es que uno pregunta qué es lo que es la asertividad y la gente dice, no, si la conozco, si sé, si entiendo. Uno como que siente que sabe, pero no sabe lo que es la asertividad. No sabe. A lo mucho lo que más te dicen es achuntarle. Es ser certero. Es ser certero. Esa es la respuesta. Ser certero. Certero. Y en realidad está bastante lejana la definición con respecto a lo que es realmente la asertividad, porque estamos hablando básicamente de manejo de emociones en los diferentes planos. Y justamente que tienen que ver tanto desde el punto de vista profesional como familiar, sí, partiendo de lo que son los hijos, cuando están en ciertas edades, en ciertas etapas, las relaciones de pareja, todo está afectado directamente por el tema de la asertividad, o mejor dicho, la falta básicamente de asertividad. La falta de asertividad, yo iría por ahí. Porque uno no sabe eso, no tiene idea que uno lo puede, y uno puede ser súper inteligente y manejar el tema de la asertividad tal como tú me lo enseñaste, y poder hacer lo que tú quieras en la vida con toda la gente. Bueno, básicamente dentro de esa lógica entonces tenemos el referente de asertividad como una primera definición que tiene relación directa con lo que es el manejo de emociones. Ese es nuestro gran referente, por lo tanto, hablar de manejo de emociones estamos hablando en todos los planos en los que nos movemos,
tanto familiar, socialmente, etcétera, laboralmente, en todos los planos están presentes nuestras emociones. Y el gran problema es que cuando hablamos de emociones, lo más habitual es que nos estamos manejando en forma natural en dos planos. Uno que es la comunicación pasiva y otro que es la comunicación agresiva, donde lamentablemente se confunde mucho la agresividad con la asertividad. Se cree ser asertivo, ¿no es cierto?, cuando uno toma ciertas definiciones, comunicación o formas de proceder desde el punto de vista de cómo se dirige a los demás cuando cree tener siempre la razón. Un gran problema. Pero todos sentimos que tenemos siempre la razón. Por supuesto, Porque de cierta desde manera. niño. Yo soy capa, yo soy perfecta, sí. Sí, por supuesto. Pero acuérdate que toda comunicación parte con dos personas de base. Para que haya comunicación tenemos dos personas. Y si hay dos personas, lo que sí tiene que existir básicamente siempre, para que haya una buena comunicación, es mediación. Mediación de la comunicación. Si no, no podemos lograrlo. Yeah. Porque si estás tú con tus ideas y yo con las mías, por supuesto, somos terriblemente subjetivos los dos. Claro, yo encuentro plano. que lo que estoy haciendo está perfecto y tú encuentras que lo que tú estás haciendo es perfecto, entonces no hay mediación, no hay conversación. No hay mediación. Y la comunicación asertiva básicamente se trata de eso, de mediación. Ese es el punto intermedio entre estos dos polos que son pasivo y agresivo, que es donde lamentablemente nos movemos habitualmente. Ese es el gran problema. A ver, para poder empezar a trabajar o tener la idea más o menos cómo enfocarse en levantar el antecedente y darse cuenta realmente cómo está sucediendo el manejo de emociones en nuestro cotidiano. Manejo de emociones. Nos paramos y seguimos en la pizarra porque sí, él es profesora, sí. Entonces está todo el rato escribiendo, así que ahora estamos preparados para que él solamente esté escribiendo en la pizarra y nos vaya hablando. Vamos a estar. Yo estoy bien, listo. Ok, sí, me parece que estamos... Acá está pásame el... Dos estados básicos con los que parto todo lo que es el proceso de comunicación habitualmente, que es, parece muchas veces perogrullo, ¿no? Uno dice, no, si estoy consciente, estoy presente, estoy acá, sí, pero no necesariamente estás acá con tu cabeza y tus emociones directamente cuando estamos conversando. Estás pensando en las compras que tienes que hacer más rato en el supermercado, en el auto que dejaste mal estacionado, estás pensando en un montón de cosas mientras estamos hablando, por lo tanto ya estamos en un con cierto distanciamiento. O sea, si cuando yo estoy conversando contigo puedo estar con mi mente en otro lado, por supuesto, y no te estoy poniendo atención, exacto, ya eso es un problema. Ya tenemos un problema. Por lo tanto, lo primero básicamente se trata efectivamente de empezar a tomar conciencia básicamente de cómo nos estamos comunicando. Básicamente se trata de eso. Es decir, poder definir cuál es nuestro nivel de comunicación. En los dos planos, cómo lo estoy haciendo yo y cómo lo está haciendo la persona o cómo lo están haciendo terceros en un plano general de comunicación. Por lo tanto, quiere decir que para comenzar a trabajar la idea o la lógica de asertividad o manejo de emociones, lo número uno es volver a mirarse, volver a analizar, autoevaluar qué está pasando en el cotidiano, en el día a día. Por ahí tú me hiciste un referente hace un rato con respecto al tema que esto no es un trabajo fácil. No, lo que es asertividad, empezar a manejar las emociones es un trabajo que denota tiempo. Esto para mí es nuevo, esto del estar consciente y presente. Que estoy presente, no sé cómo es. Estar consciente y presente efectivamente es estar en este minuto analizando parte de lo que estoy haciendo, como parte de nuestro proceso de comunicación. Pero por ejemplo tendría que estar pensando así, estoy viviendo este momento y este momento lo vivo intensamente y lo disfruto intensamente sin pensar ni en el pasado, ni en el futuro, ni en lo que tengo alrededor, sino que yo estoy con mi bebé, o estoy embarazada, o estoy con mi pareja, o estoy con mis papás y estoy realmente con ellos. En ese instante. En ese instante, en el instante. Viviendo en esa situación, en ese momento. ¡Qué entretenido! ¿Sí? Sí. Por supuesto que estamos hablando de un valor a nivel de comunicación, ¿no? Por lo tanto estamos viviendo, disfrutando de otra manera. Efectivamente, cuando estamos ahí, estamos presentes. ¿Pero cómo hago yo esa conciencia? Vamos a empezar a separar las cosas de a poquito. Ya. A lo mejor aquí no nos alcanza con una clase. Sí, no importa, ahí vamos avanzando, por lo menos introduciendo el tema. ¿Sí? La lógica pasiva-agresiva es la lógica de comunicación habitual de todos los días. Yo quiero que, primero que nada, como referente, ¿no es cierto? También lo hemos conversado anteriormente en clase, el tema de estar consciente, me faltó una letra, consciente y presente, es para el hecho de detectar y darnos cuenta que realmente todos los días estamos siendo pasivos y agresivos desde el punto de vista de la comunicación. ¿Ya? Somos pasivos básicamente cuando nos quedamos callados y no somos capaces de responder frente a una situación que me incomoda. ¿Ya? Directamente. Somos agresivos efectivamente cuando pasamos a llevar al otro creyendo siempre tener la razón. Perfecto. ¿Sí? En los dos planos estamos súper equivocados porque efectivamente estamos oscilando en dos estados
donde lo que se genera entre medio de estos dos estados, y para darnos cuenta, y yo poder detectar efectivamente en qué estado estoy en ciertos minutos, o si estoy en uno o en el otro, aparece lo que se define como frustración. Muy bien. La frustración básicamente es como el botón de pánico que tenemos para detectar efectivamente cómo nos estamos comunicando. Ese es el problema. Por lo tanto, mientras hay un proceso de comunicación y detectemos que están haciendo frustración en nosotros, quiere decir que algo está mal en este proceso de comunicación que se está dando. Significa o que estoy muy pasiva o que estoy muy agresiva. Justamente. Y hay una frustración tanto para mí como para el otro, o para para un solo uno, lado o para los ambos una de lados. las partes está sufriendo o ambas partes están sufriendo lo que es un proceso de frustración. Esto pasa en todo momento de nuestras vidas. En el cotidiano. En el cotidiano de la tema. vida, de la oficina, de la casa, con mi marido, siempre. Efectivamente. O sea, como que siempre estamos medio frustrados. Sí, qué raro. Bueno, la idea es salir, por lo menos manejarlo un poquito más moderadamente con respecto a la frustración, justamente. Ese es el punto de referencia. Ya. Lo que pasa es que este, como te digo, es nuestro botón de pánico. Efectivamente tenemos una comunicación con quiera, con pareja, con hijos, etcétera, con quien sea, ¿no es cierto? Y detectamos una cierta pequeña angustia, hay un tema emocional que inmediatamente nos dice. Ya. ¿No es cierto? Eso es básicamente esa frustración, cuando vamos sin decir lo que queremos, cuando efectivamente hemos dicho algo de una manera que no corresponde, de una manera agresiva, y nos quedamos también con esa mala sensación, con ese gustillo Lo hice malo. pésimo. Lo hice súper mal, en realidad no le debería haber hablado así, no debería haber respondido de esta manera. ¿Sí? Son como las Porque definiciones. ahí yo me fui al lado agresivo. En algún Por minuto supuesto. yo siempre puedo identificar en dónde estoy, porque tú la otra vez me hiciste una línea como larga, y tú vas para allá y te vas siempre Claro, lo moviendo. que pasa es que los es mundos. oscilante muchas veces. ¿Qué pasa cuando vas a comprar al kiosco en la esquina, ¿cierto? La señora te dice, ¿qué quiere? Perdón, por lo menos un buenos días, Un es buenos parte de una días. buena Hoy me ha pasado comunicación. a mí cuando ¿no yo es pido cierto? algo y me dicen buenos días, me dice, chuta, no saludé. Me pasa eso. Por supuesto, Y ¿no? me lo merezco porque en realidad no lo saludé. Y efectivamente, como dicen, antes de hablarme, salúdeme. Pero ¿qué es lo más habitual que pasa? Efectivamente, cuando la persona te dice, ¿qué quiere? Uno ¿Qué le inmediatamente responde de la misma manera. ¿Qué le pasa? De agresivo a agresivo. Agresivo. Uno se transforma. O en el caso, digamos, o en el otro plano, efectivamente se queda calladito y... Deme el chocolatito. Deme el chocolatito, por favorcito, Sí, como y me voy ya, para mi casita. Me voy para mi casa. Esta persona está mal. Chao. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, es cotidiano. Lo que quiero ver o dejar como referencia es que es cotidiano, de todos los días, de a cada rato. Esto nos pasa a cada rato, estamos En viviendo todo el momento. Nos movemos básicamente en estados pasivos y agresivos, que es lo más común, es lo más cotidiano, y es como actualmente se desarrolla y se potencia además esta mala comunicación. Lamentablemente a través de muchos medios, sobre todo televisión, noticias malas, etcétera, potencian mucho esos estados emocionales que van de un lado a otro. Y estos tratamientos que hay ahora de la risa, que hay como que tú vas a un grupo de gente que están todos trabajando y ven puras cosas, y como que con pura risa se mejoran de repente. Mira, como soluciones será o posibilidades. como estas terapias que hay nuevas de ser feliz en el fondo, Sí, de por reírte de las supuesto. cosas de la vida ya que nada te importe. Por supuesto, creo en todo tipo digamos, de posibilidades, de alternativas que nos permitan, ¿no es cierto?, alejarnos un poco, controlar un poco esto, pero yo creo que concretamente desde el punto de vista de la comunicación y de lo que desarrollamos desde el punto de vista de comunicación, primero que nada tenemos que entender, comprender y razonar qué está pasando y cómo está pasando y por qué está pasando. Bueno, son 3 preguntas. ¿Sí? ¿Qué, cómo y por qué? Exacto. Está pasando este tema Todo de que se yo está vivo en estas dos. En estos dos estados. ¿Sí? Entonces, básicamente eso lo hago a través Y ahí de cuando yo logro entender, estoy aquí en la asertividad está al medio. la asertividad. Cuando yo logro el estar punto- acá. Exacto. En este caso, la referencia o el sinónimo vendría siendo dentro del proceso de comunicación, asertividad en referencia a mediación comunicacional. Como te decía, los dos podemos tener, subjetivamente los dos tenemos la razón, bajo Yo nuestras acepto opiniones. que yo tengo la razón y tú aceptas Exacto. que yo tengo la razón. Exacto. Frente a eso, ¿qué existe para poder definir un punto medio? Otro gran referente que incorpora en este caso la asertividad, que son los derechos, que también es un temazo, derechos personales, de alguna manera universales, que tenemos que entender que los tenemos, y si los tenemos, los conocemos, los aplicamos, esto es un feedback en doble sentido siempre. Por ejemplo, tenemos el derecho a equivocarnos, ¿o no? Obvio. Obvio, como cualquier persona, como una Toda persona la vida. natural, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo el derecho a equivocarme, tú también tienes el derecho a equivocarte, ¿no? Obvio. Porque entiendo el derecho, Sí. lo asumo y por lo tanto también te lo doy a ti dentro del valor de la lógica de respeto, Ya. que es el derecho número 1 que existe.
el respeto entre las personas para poder mediar una comunicación. Ya. Si partimos de esa base y empezamos a bajar derechos de todo tipo, vamos a ver que efectivamente mientras exista respeto vamos a poder validarlo en los dos sentidos. Por eso, independientemente de lo subjetiva que puedas ser tú, lo subjetivo que soy yo, ¿no es cierto?, vamos a mediar nuestra comunicación partiendo por una lógica de respeto. Yo respeto a mi pareja, yo respeto a mis hijos y ellos también tienen que respetarme a mí. Por supuesto. Pero es recíproco y cuando no es recíproco. No importa, tranquilo, si una de las personas, alguien tiene que partir con el trabajo de asertividad, alguien tiene que partir con el trabajo de las emociones. Ese es el punto de referencia. Pero yo al partir a lo mejor entraría a la pasividad. No lo confundas. Asertividad, en el caso puntualmente de que lo apliquemos, de que lo apliques directamente tú, la asertividad tiene la particularidad, que, como te digo, que es en doble dirección y es un círculo virtuoso, llámalo así. En la medida que yo soy asertivo contigo, tú aprendes a ser asertiva. Un gran referente. Y si yo logro ser asertiva, el otro automáticamente es asertivo también. Empezar a ser asertivo, a entender lo que es la asertividad, porque te va a escuchar, te va a ver en la forma de accionar, efectivamente tú vas a trabajar. Pero este es un trabajo súper lento. Por supuesto. Y es difícil porque cuesta a uno le cuesta como reconocer sus cosillas, por ¿no? Supuesto. Porque no, como que yo no soy así, esa cuestión no es así, po. Yo soy así, a mí me pasa a diario, digamos. Por eso volvemos a la idea y a la lógica del principio, estar conscientes y presentes quiere decir empezar a evaluar y analizarnos. ¿Cachán? Yo me conozco, me tengo que, o sea, esto parte, po. Entonces yo primero tengo que saber quién soy yo, en cuál para estoy aquí, en qué estoy. Tengo que evaluar cómo me estoy moviendo, cuál es lo más habitual en mí. Soy más pasivo, efectivamente. Por ejemplo, yo soy crítica. Siento que tengo que estar siempre criticando. Ojo con eso, porque eso está muy tirado a la agresividad. Sí, ahora que tú me estás básicamente. hablando me estoy dando cuenta. Oye, esto es para todo, ¿ah? Le sirve a todo, que le quede bueno el gorro, como le decimos en Chile, al que le quede bueno el gorro que se lo ponga. Y yo me lo estoy poniendo así como que yo siempre digo, esto está malo, hay que hacer así, porque ya es tanto el trabajo, es tanto el estrés, al menos en esto, en Face Mamá, ustedes no se imaginan la cantidad de pega que es enorme, y que de repente uno está como malabarista, así, tomando todas las cosas que no se te caigan ni uno al suelo, en el fondo. Entonces Perfecto. no te das ni cuenta y estás metida acá en el lado acá. Y estás siendo habitualmente agresivo. Perfecto, ¿Sí? sí. Entonces, Estoy reconociendo. Digo, me parece, eso es lo potente, así se Así se parte. Así se inicia, tal cual. ¿Sí? Consciente y presente, dándonos cuenta y evaluando nuestra propia ¿Dónde comunicación. estoy? Parada. ¿Sí? Estoy parada al lado de acá, estoy parada al lado de acá. ¿Cómo lo está haciendo la otra persona? Y efectivamente, ¿qué tipo de comunicación estamos logrando? Okay. ¿En qué estado estamos? ¿Estamos sintiendo frustración como resultado de nuestra comunicación? Ok, tenemos que hacer algo. De eso se trata. Ya. ¿No es cierto? Partiendo de entender de los derechos que son, como te digo, en ambas direcciones, totalmente. Por lo tanto, si yo respeto, ¿no es cierto?, también espero el respeto de parte de la otra persona. Eso es automático y tiene que ser de esa manera y se tiene que estabilizar. Ya. ¿Cómo? Pero yo no le puedo enseñar a esa otra persona que me respete. Pues, no, tú vas a ser respetuosa, ¿no es cierto?, en todas las consideraciones. Eres tú la que empieza a limpiar la comunicación. Por eso basta que una de las partes comienza. Una de las partes comienza y comienza este círculo de alguna manera virtuoso. Yo frente a mi pareja, yo al respetarlo, él solito me va a respetar a mí. Exacto. Y yo a los niños. Cuando tú empiezas a marcarlo, efectivamente, a marcar esos puntos de referencia, cuando efectivamente, porque la otra persona se da cuenta, wow, algo pasa en la comunicación. Raúl, dígame. Quiero hechos concretos, pere manzana. Explícame, vida real, en una pareja, ¿cómo sería esto? En una pareja, a ver, o sea, hagamos una actuación, él es actora, actuemos un poco. Dame explicaciones así porque de repente está súper rica la teoría y todo, sí. Pero vámonos a la vida real. Mira, yo ejemplos de cosas que le están pasando ya. Como una pareja cualquiera, la pareja se enfrenta a una situación, en este caso, ¿no es cierto?, le dejas caer una gota de algo que es un problema. Pero por ejemplo, yo estoy recién con mi bebé en la casa. Okay. Nunca hemos tenido nuestro primer hijo. Me voy del hospital o me voy de la clínica, donde sea, llego a mi casa con el bebé, vamos juntos con mi pareja o con mi familia, con quien yo esté, llega este bebito a la casa y nos cambia completamente. Por supuesto. Ese es un ejemplo, así como, ¿qué pasa ahí? Dentro de esa lógica, ¿no es cierto? Deberíamos estar más estresados, más... En forma natural nos vamos a estresar más, eso es lógico. Es normal. Lo más normal también es que uno esté un poquito más agresivo, sobre todo el hombre, ¿no es cierto?, porque está más nervioso, está más preocupado. ¿Da? La mamá también está nerviosa. Sí, pero el hombre es natural, ¿por qué? Porque aparte, ¿no es cierto?, del trabajo habitual, de la pega y todo el asunto, empieza a sentir que una presión adicional. Tienes que ayudarme. Tienes que hacer esto, por favor, hacer esto, por favor. Y empiezo... Tú no mudas, tú no das pecho, tú no haces nada, tú no tuviste la bebé, sí. Ayúdame. Tal cual, y empiezo a sentir esto.
básicamente La frustración, porque no sé cómo resolver esa situación, no sé cómo decirte de buena manera, sabes que estoy súper cansado, no quiero saber nada de la guagua, etcétera, me quiero sentar. ¿Cómo tendría que estar el hombre ¿Ya? a actuar? Un hombre, ese hombre. Vamos por parte. Ya. Ahí necesito entrar a otra parte que es efectivamente cómo vamos a solucionar o cómo vamos a entrar directamente al proceso asertivo, Ya. cómo aplicarlo. Ya. ¿Sí? Vamos a Estamos sacarlo. viendo un hombre Sí. frustrado. Aquí está el borrador. Sí, vamos a sacar un poco de info de acá. Les dije que era entretenido el Raúl. Vamos. Eran entretenidas. Ok, el proceso. ¿Cuál sería el proceso lógico para empezar a indagar en la asertividad? ¿Cómo abordarla directamente? Partimos con dos estados también separados, que son los hechos y que son las emociones. Dijimos que la asertividad es manejo de emociones básicamente, ese es el punto de referencia. Por lo tanto, el gran problema inicial y original para poder entrar al proceso de asertividad es entrar a separar estos dos estados. Lo que son los hechos concretos, Ejemplo. poder determinar, efectivamente, el hecho Estamos en concre- este hombre que el está hecho- complicado. El hecho concreto, ¿cuál es la situación? Okay. Vengo llegando a la Vega a las 7, 8, después de entrar al taco, después de pelear con mi jefe, llego a la casa, me encuentro con una mujer que me está esperando, feliz de la vida, pero me dice, tienes que hacer esto otro. Y tienes que ¿ya? ayudar. Esos son los hechos concretos, la Ya. situación tal cual la estoy viendo. Es decir, qué es lo que acaba de suceder, el tráfico, etcétera, todo eso. Eso lo puedo ver en dos planos, que tiene que ver mucho también con la actitud, ¿no es cierto? El cómo me enfrento a ese cotidiano. ¿Qué va pasándome a mí? Pero estamos pensando en este hombre que los hechos que tienen, que él ya viene con una carga emocional Sí. y llegas a esa casa que Exacto. tiene que tener como un ambiente exquisito, cosa que él como que descanse. Entonces la persona que está frente a él tiene que detectar cómo viene llegando ese hombre que te acompaña o la familia con quién está, porque de repente no están siempre con Quiero pareja. entrar a eso que es Ya. básicamente, ¿no es cierto? Hay Yo una, vengo- hay una lectura de hechos. Exacto. Ah, muy Yo bien. vengo a través de lo que me viene sucediendo en el cotidiano, De atrás. me voy cargando, ¿ya? Vengo cargado de emociones. Y a la vez la mamá está cargada de emociones de todo lo que le ha pasado durante el Por día con este supuesto, bebé que en es su con cotidiano. novedad y se ha portado más o Sí. menos nomás y todo. Ya. Entonces, para poder enfrentarnos y comunicarnos bien, digamos así, como de alguna manera vamos a bajar los niveles de tensión, es básicamente separar los estados emocionales, primero personales, ¿no es cierto? Yo sé que vivía, después de venirme a la pega o al cerrar la pega, ¿no es cierto? Tuve que tratar a unos empleados, qué sé yo, peleé con el gerente, etcétera, y me fueron pasando cosas en el camino, un par de pericos, hay un gallo que venía conduciendo que se me cruzó, etcétera, pum, 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 emociones. Llego a la casa, me encuentro más emociones. Lo que necesito es bajar eso para poder determinar efectivamente esta parte. Necesito enfriar las emociones, bajarlas. Los hechos puntuales. Ok, una cosa es lo que te haya pasado antes de llegar y cruzar esta puerta. Fueron hechos puntuales que fueron sucediendo y te cargaron de emociones. Por supuesto, somos personas emocionales, nos movemos en base a Sí, por emociones. emociones. Ese es el gran referente. Pero el punto acá es efectivamente poder lograr empezar a separar estas dos situaciones. ¿Por qué? Porque si está Jimenita esperando ahí, ¿no es cierto? Yo no puedo llegar con la carga que le corresponde a otra cosa. Nada Que que no ver tiene ella, no incidencia. tiene nada que ver con ella. Y Claro. aparte que es como cosas así, Exacto. no tiene nada que ver con No nuestro tiene hogar, nada nuestra que familia, ver. nuestro entorno, nuestro trabajo Justamente. interno del hogar. Entonces él debería en ese momento las emociones manejarlas. Él, este hombre. Aquí es donde volvemos a la lógica del estado presente. Ah, ya, sé dónde estoy. Llegué a mi casa no es el tráfico, mi casa no es mi oficina, mi Perfecto. casa no me pasa, este es mi... Que ahí yo hago conciencia, entonces lo empiezo a pasar bien, mis emociones son positivas. Y si tengo una señora que viene con agresividad, ¿qué hago? La misma situación. Necesitamos eso. Respeto, Yo primero, tú primero respetas. uno primero. Él, Sí. él debería respetarte. Acuérdate que alguien tiene que partir con esto. Ya. Alguien. Ya. Para que esto se empiece a traducir en un círculo Ya, este virtuoso. hombre tiene, Por lo entonces tanto, tiene que empezar a respetarte y ¿Mm? decir, sí, Ok. ella está viviendo una situación que es Sí. complicada, entonces, tenemos que tener la lógica. Si yo tengo la capacidad como hombre en este caso, en esa condición, ¿no es cierto?, de poder estabilizar y separar estos hechos, dejar mis emociones sacudirme antes de entrar a la casa, ¿no? Pegarme una sacudita, botar todas las emociones que le corresponden a otras situaciones, a otros instantes de la vida. Cuando llego acá es otro presente, otros instantes Es otro que instante. necesito aprovechar, ¿no es cierto?, bajo las condiciones que estén. Y por supuesto, ojo con el detalle, yo creo también con el tema de efectivamente si estamos hablando de una mujer que está embarazada, o que está recién con los niños y todo el asunto. Sí, po. Tenemos el problema que esto de alguna manera tenemos que empezar a multiplicarlo por
por dos por lo menos. Sí. Sí, porque igual los Es- niños te es agarran súper- y ay, también quieren todo, y papá, y se te tiran arriba y de repente se ponen odiosos porque el papá y le quieren llamar la atención. Puede ser que también el papá se enfrente a ese tipo de situaciones. Exacto. Pero, ¿qué estoy haciendo? También como referencia a lo que estábamos hablando de antes, estoy tomando yo, en este caso, que soy de alguna manera el que tengo estoy más habilitado en este instante, porque efectivamente mi mujer está mucho más cargada de emociones, ¿ya? Y ya está metida dentro de la casa además, o sea, ni siquiera las Además, trae, sino que están ahí mismo. Exacto. Entonces yo en ese sentido, ¿no es cierto?, tengo más posibilidad rápida de separar esta situación y efectivamente empezar a generar lo que es una actitud, una condición, Esta una buena comunicación cosa, este buen asertiva, ambiente, este buen asertivo. ambiente. Y yo Básicamente misma la eso llevo pasa. a ella a que esta situación, el respeto, que taca, ta. Sí, Y hay, yo no hay que necesito- conversar, No, ni siquiera es necesario conversarlo. Simplemente Se empezar re- a aplicarlo. se respira. Sí. Cuando uno lo empieza a aplicar, como te digo, pasa esto que es un feedback, es una comunicación continua. Ya, pero explícame de nuevo. Llegué a la casa, está esta situación, ¿qué hago? Pero dime qué hago. Yo, Así. hombre, en Hombre, este caso, hombre, llego, entrando a la vengo casa, así sí, y veo que mi señora está así, los niños están así. Dime qué haces. tratar de separar la situación, ¿no es Ya, cierto? Lo pero- que te decía yo, me sacudo de alguna manera de todo lo que viene anteriormente a mí. Y me encuentro con otra situación complicada. Da lo mismo. A ver, aquí, ¿Cómo le hablo a mi mujer? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la traigo a mi mundo? ¿Cómo la traigo a esta asertividad? ¿Cómo lo hago? primero que nada, es decir, yo creo que lo número uno, el respeto en este caso. Aquí ya está complicada. No, aquí hay dos cosas que son amor y respeto, que están juntitas y están de la mano en la pareja, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo de alguna manera, claro, no tengo la aprehensión de estar todo el día con los niños ahí metidos, papá, y todo Sí, lo que está po. sucediendo y toda esta carga o doble carga de emociones que tengo habitualmente en situaciones complejas, cuando el niño está chiquitito, cuando están los pañales, que esto, que esto, otro. Todos esos detalles no los tengo yo como hombre, ¿no es cierto? Tengo los problemas comunes de la pega, que sí, los problemas de que estoy trabajando han sido los mismos, o similares, o en complicaciones son iguales. Ya. Por lo tanto, tengo una facilidad, o debería tener, la prestancia para entrar en este plano inmediato. Es decir, dejar el presente que ya pasó inmediato para Ya. vivir este otro Y presente. este otro que estoy presente, pero entrando. ¿cómo tomo mi señora, ese hombre? ¿Cómo debería, qué tiene que hacer para que esto funcione? Explícamelo. Pero hacer concretamente. Vivámoslo. ¿Qué tienes que hacer? Es decir, primero que nada, Llegas a la casa, te Ya. encuentras con esta situación, tú dices ya, dejo mi pasado y me meto acá y me encuentro con esta señora como que, Ya. chac, te pasa el bebé así tú, ¡ay! Y Sí, este sí, hombre te- necesita que esta mujer también venga, deje sus emociones un poco en el día aparte y converse con él y que tengan entre amor y respeto. Estabilísimo. Y que lo pasen bien. Si en el fondo, Sí. el secreto de todo esto es que todo el mundo lo pase bien y que tenga un buen pasar y que esa pareja esté unida por muchos años y que en el fondo sea como digo yo siempre, el cimiento de esta pareja que va a estar unida y van a criar niños y en el fondo es su trabajo más importante, entonces tenemos que hacerlo bien. Entonces sería es que él... lo que pasa es que lo que no quiero definir es una cosa como tipo del punto de vista, porque te podría decir, no sé, sería Pero dame varias simplemente- opciones, ¿cómo lo haría este hombre? Llega y se encuentra con esta señora estresada y que en el fondo lo único que quiere es que la alivie un poco porque está muy cansada y él también viene cansado de su trabajo y ojalá él se pudiera echar a mirar tele y hacer nada y que la señora lo atendiera. Pero él tiene que llegar a ayudar a esta señora que está Sí. con las Por emociones. eso te digo, eso Que está sí, medio yo- agresiva, ¿no? Independientemente, yo entro primero que nada, voy a vivir un presente que es el presente que estoy viviendo con mi señora, con mi hijo, en la condición que esté viviendo. Lo que tengo que hacer es dejar mis problemas afuera, Ya, mis dejándolo ya problemas con eso, ya laborales, yo- ya tengo una prestancia para lo que viene. Perfecto. Básicamente se trata de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que efectivamente, a lo mejor en este caso, en esa condición, la mujer está justamente con emociones duplicadas, llamémoslo así de alguna manera, ¿no es cierto? Más alterada en ese sentido. Por lo tanto, no se trata de que nos sentemos a conversar y digamos, mira, las cosas son así, en realidad no. Mi actitud viene con todo este proceso. Y yo vengo en Y es paz, lo que tú vas a ir tranquilidad, entendiendo, y ella misma y es lo que tú también vas a se va ir poniendo todo absorbiendo, tranquilo. y efectivamente se empieza a producir lo que yo te digo, esta comunicación virtuosa de alguna manera, en la Ya. medida que uno por lo menos es asertivo, el otro empieza a comprender en forma inmediata de qué se trata esto. ¿Y le va esto a de forma facilitar natural? ¿Esto el es camino. fácil? No, no es fácil. Lo que pasa es que hay que practicarlo de chiquitito a más. Lo que no hay que, digamos, ponerse como meta, decir, en 2 meses voy a ser asertivo. No, eso es mentira. Es difícil. Yo soy asertivo todos los días un poquito. Ese es el punto de referencia. Hicimos el ejemplo de la señora cuando fuimos a comprar el negocio, ¿no? Sí. ¿Qué quiere? Perdón, por lo menos un buenos días. Ya con eso estoy comenzando a ser asertivo. Basta que le diga eso. Pero la persona más ¿Ya? se molesta, po. Respeto, número 1. Disculpa. Primero, buenos días, o por lo menos un buenos días. ¿Sí? Sí. Hay una actitud detrás de eso.
Ya. Y eso es lo que necesito. Y eso se hace de chiquitito a más. Ya. Hay un tema que es bastante delicado con respecto justamente a los malos procesos, cuando ya llegamos a situaciones desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, la violencia, ¿no? Sí. Como nada, un problema chiquitito se va agrandando, 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 y al final tiran los platos por la cabeza. Va sumando. De un pequeño detalle, de una primera falta de respeto, de un descuido en esta situación, sumamos otro detalle, y después ya no solamente, ¿no es cierto?, la agresión, sino que además la agresión verbal, y finalmente terminamos en agresión física. Sí, pero esto no fue de un día para otro, esto fue una cosa acumulativa que se fue dando. ¿Por qué? Porque habitualmente se dice que se conjugan muy bien los dos polos, el agresivo y el pasivo. En cualquiera de los dos estados, ya sea el hombre o la mujer, juegan esos roles. Por lo tanto, esto se empieza a acumular todos los días. O sea Frustración. O sea que en el fondo, en vez de estar en el mundo de la asertividad, yo empiezo a estar en el mundo de la frustración. Por supuesto. Ya. Estás en estados pasivos, agresivos, por eso te digo que es de chiquitito, de poco a más. Ya. ¿Mm? Nunca esto va a ser instantáneamente, esto es despacito. No puede. Tenemos que acostumbrarnos porque esto está asociado a otro antecedente que es previo a la asertividad, que tiene que ver básicamente, y creo que todos conocemos la referencia, o conocemos malamente la referencia de autoestima. Para tener una buena asertividad, básicamente tenemos que revisar primero efectivamente cómo está nuestra autoestima. Nuestra autoestima. La autoestima es un concepto que se entiende súper mal porque yo lo he escuchado muchas veces, en el sentido de que la gente cree que porque habla, dicen, tengo la autoestima baja, es como que te están mirando en menos, una cosa así, una sensación, siempre tengo esa sensación. La gente cuando dice, no, es como reconocer que tengo la autoestima baja en ciertos minutos, es como, wow, pobre de ti, ¿no? Claro. Es como esa la lógica. Pero nosotros somos oscilantes y vivimos con una autoestima que va cambiando constantemente. De repente estáis súper bien, de repente no, como que mi autoestima baja. Y yo quiero ver al que tenga la autoestima más alta en una situación crítica, emocional, fuerte, a ver hasta dónde le llega. También ese es le el punto de pasan referencia. Cosas. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es estabilizar esta autoestima originalmente, ¿no es cierto? Desde chiquititos, con todos los antecedentes primarios, familia, cómo nos van formando. Tratar de que los niños siempre tengan su autoestima impecable. Por así supuesto. Como haces bien las cosas, nunca decirle tonto, nada de esas cosas. Justamente. O sea, acuérdense del tema de los derechos. Estamos por ahí, los dejamos como básicos, que los derechos se dan en todo sentido y a todo nivel, tanto personas, chiquititos y grandotes, lo mismo. Efectivamente, jamás descalificar. Eso es una falta de respeto básica, en ningún plano, menos a un niño, que es alguien que está construyendo su proceso de autoestima. Por lo tanto, tenemos que tener mucho ojo, estar muy presentes y conscientes. De repente, bueno, en mi caso, no sé, a mí me pasaba con mis hijos, que uno dice, no seas tonto, pero uno tiene como que una muletilla, como que uno no se da cuenta y siempre le está diciendo, y lo hiciste mal, y puche, que no sé qué, y te lo he dicho, como que uno no se da cuenta que a veces tiene un vocabulario, que uno no es que le diga que sea tonto, en realidad. ¿Me entendés, no? Te entiendo, es como un vocabulario mal adquirido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero lamentablemente, como dicen, las palabras crean realidades y crean bajas autoestima. Las palabras, sí. Exacto. Entonces tenemos que estar súper presentes, conscientes, para saber cómo estamos hablando. Por eso la lógica es darnos cuenta cómo nos estamos comunicando, cómo nos estamos diciendo. Y esa es la parte de mi presente, tiene que ver un poco eso, como yo me veo. Súper yo claro, me veo. súper claro. Entonces, ¿Cómo me estoy comunicando? Qué importante eso. Exacto. Porque de alguna manera vamos a detectar, nosotros estamos en un estado pasivo, estamos en un estado agresivo, o estamos oscilando con estas frustraciones, ¿no es cierto?, entre medio, etcétera, que empiezan a aparecer. Por lo tanto, eso es lo que tengo que estabilizar, empezar a mirar, a remirar esto. En el fondo me tengo que poner como una cámara acá, un foco que me esté mirando, o sea, como interiormente me pongo una cámara que me está observando y me dice, y cuando yo estoy haciendo algo digo, estoy siendo agresiva, chuta, o estoy muy pasiva, chuta, o efectivamente lo estoy logrando. Como que uno mismo se puede ir como bueno, es difícil, es súper complicado. Este es como una clase de psicología. Él no es psicólogo, pero realmente... soy actor, soy comunicador, básicamente, y mi trabajo apunta siempre a lo escénico, a comunicarnos, es decir, partiendo de 2 en adelante y grupos, ya sea públicos, etcétera. Básicamente se trata de eso. No, tengo calor. ¿Ok? Entonces nos quedamos como el primer referente de atrás con el tema de la autoestima, sí, efectivamente, para poder lograr ser asertivos, cuando empezamos a estar presentes y a tomar conciencia del hecho de comunicación, básicamente lo que empezamos a hacer en primera instancia
es de alguna manera acercarnos y revisar cómo está nuestra autoestima en cierto instante hoy día. ¿Sí? Ya creo que dejaste súper claro el gran referente, ¿no es cierto?, de comunicación, sobre todo hacia los niños, que efectivamente con qué discurso estamos construyendo su autoestima. Yo encuentro que se habla mal, o sea, la comunicación Por supuesto. Como que tenemos mucho el vocabulario, el garabato, la descalificación, pero no como con conciencia, sino que uno le dice, ¡ay, no seas tonto! Pero cuando lo dice de forma así como uno no que se da el día cuenta, está bonito, o sea, no se da cuenta, no se da es cuenta de lo que totalmente está haciendo detrás de irracional, eso. claro, es como Sí. automático. Y es Toma el referente, que creo que también lo conversamos en algún minuto, en alguna clase, que es el referente de la comunicación a través del cuerpo. Gran parte, el 70-80% de lo que estamos comunicando habitualmente se traspasa a través de nuestras acciones corporales, nuestros gestos, nuestros movimientos, nuestras formas de mirar, inconscientemente. Uno de los trabajos que desarrollamos en escena, básicamente se trata de eso, de poder darnos cuenta cuánto de lo que estamos comunicando no es parte de lo que queremos comunicar. ¿Por qué? Porque sucede de manera inconsciente, porque no hemos tenido un trabajo al respecto. Por lo tanto, efectivamente estamos hablando y estoy ahí nervioso, muevo los dedos, aprieto los dedos, las manos, me estoy rascando la cabeza, me estoy arreglando el pantalón, me toco la nariz. Estoy todo el rato en una cantidad de acciones que efectivamente no responden a un proceso comunicacional específico, sino que son acciones que responden a ansiedad, diferentes estados emocionales, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera, si lo vemos desde el punto de vista de una proyección, digamos, escénica, cómo nos desenvolvemos frente a públicos, eso de alguna manera es lo que tendemos a controlar, a bajar, y la única manera de hacerlo es de la misma manera, estando súper presentes y conscientes. Tenemos que empezar a mirarnos, darnos cuenta qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, que también hicimos el referente. O sea que en el fondo la primera clase sería, vamos a juntarnos de nuevo con el Raulito. Sería como, o sea, lo que me está quedando acá es, hagamos un resumen ahí para que nos quede me reconozco a mí, me miro, primero yo. Me parece excelente. Y ojalá le digo a mi gente que me rodea que se miren también. ¿Podría yo pedir a mi gente que me rodea? ¿No puedo? No. Es decir, lo recomendable dentro del proceso, como te digo, esto es virtuoso en forma natural. Si tú empiezas a ser asertiva, vas a darte cuenta que tu entorno también va a empezar a tomar la misma definición. Va a empezar a aprender a entender qué está pasando, cómo es la comunicación. La próxima vez que ya no utilices esa palabra que no corresponde, la otra persona va a detectar que ya no estás utilizando esa palabra. Por lo tanto, también va a darse cuenta que está pasando algo con la comunicación. Algo que se está corrigiendo en este caso. O podría mostrarle este video. ¿Ah? A las parejas, a los amigos, a todos que estáis como veo así, oye, ¿sabes qué? Vi un video hoy en Facebook, mamá, que te va a ayudar a que me trates mejor. Sí. Me parece, hay todo un principio, yo creo que esta cuestión es súper personal. Número uno, porque estamos hablando, primero de tomar conciencia, de mí mismo, de vernos, me miro yo para adentro. Vernos nosotros mismos, ¿no es cierto? Y partiendo por definir efectivamente, me digo, hola, ¿cómo está mi propia autoestima? ¿Cómo yo estoy me he en dado ese cuenta estado? que en esto de la autoestima es bien relativo, porque por ejemplo mi autoestima en cuanto a mi profesión, a lo que yo hago, está súper alta. Perfecto. Pero tengo otras autoestimas que no están tan altas, o sea, de repente en mi relación con mi pareja, y todo, inseguridades, me pasan cosas que yo siento, pero ¿por qué tengo? De hecho, con un psicólogo lo conversaba, sí. Tú eres una mujer maravillosa, súper exitosa, pero ¿qué te pasa en este otro plano? Estás con tanto tu autoestima, hay problemas. Y puede ser que uno tenga efectivamente una autoestima en unos planos muy elevados y en otros planos súper malas. La autoestima está así y va a depender de las condiciones. Pero de las cosas. De las situaciones, los diferentes planos en que nos enfrentamos. Básicamente se trata de eso. ¿Ya? Lo que tratamos de hacer es que esto se estabilice de alguna manera, se vaya estabilizando para que sean todos los planos más o menos similares. Eso te iba a decir, en distintos planos de la vida, porque si yo tengo una autoestima excelente en un tema, ¿por qué tengo una autoestima mala en otras? Cuando debería ser como más parejito, ¿no? Sí. Habitualmente, cuando nos llegan alumnos de diferentes niveles de perfil, habitualmente profesionales, una de las preguntas recurrentes es ¿por qué me pasa que, mira, sabes que trabajo con público todo profesional, ya llevo 5, 10, 15 años de carrera, y mira, mi problema básicamente es que hago unas presentaciones el después, a veces. Otros días, horrendo. Y después vuelvo y lo mismo, el después. Y me la llevo así, todo el rato. Entonces yo digo, bueno, si lo estás haciendo y esto lo desarrollaste de forma natural, quiere decir que no de alguna manera te perfeccionaste dentro del proceso de cómo comunicar a público, cómo hacer presentaciones, etc. Por supuesto que te va a pasar.
mientras no tomes conciencia de lo que es tu trabajo de autoestima personal, por supuesto que vas a estar oscilando en los diferentes planos. Pero puede ser que también la autoestima, la gente que me rodea, me influya, porque por ejemplo, mi hija ayer llegó y en la casa hizo algo mal, una tontera. Entonces mi marido le dijo, pero ¿cómo estás haciendo eso? Entonces dijo, basta, ya no me reten más, porque en mi oficina me retaron todo el día y ahora me están retando en la casa. Estoy cansada de que me reten, porque en el fondo ella me dice, de repente yo en el trabajo lo hago súper bien y de repente me pasan cosas y no lo hago tan bien. Y igual eso le afecta a ella en su autoestima, porque me dice, yo a veces quiero tomar la iniciativa pero no me atrevo porque me puedo equivocar, entonces me van a retar. Entonces igual la autoestima es como la construcción de un cuento de cosas que nos van pasando, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que estar, a ver, la autoestima viene desde fuera. Sí, es decir, de los dos planos. Yo de alguna manera construyo la autoestima con muchos de los antecedentes que están afuera, es decir, lo que me dicen, básicamente. Cierto, cómo construir mi autoestima de chiquitito, porque mi papá me dijo, bien hijo, siempre lo haces bien, excelente hijo, o sea, me dijo, eres un tonto, eso no se hace así, no lo vuelvas a hacer. Mi autoestima empieza para el otro lado. Esos son los planos en los que trabajo. También en el cotidiano, muchas veces incluso tenemos una autoestima tan equivocada hoy día, grande, que no sabemos reconocer, por ejemplo, es decir, tomar un reconocimiento cuando dicen, oye, ¿sabes qué excelente el trabajo que desarrollaste? Y tú no sabes qué decir a eso. ¿Qué le digo? Gracias, está bien, esa es mi pega, no sé qué decir. Mira. ¿Ah? No tengo cómo. ¿Te fijas? No, estoy en eso. Entonces, por eso hay un tema que es de planos en los que me muevo y otro tema que es efectivamente, que yo lo llamo estructural, estructural, que tiene que ver, que tiene que ver con, básicamente, con el proceso de la comunicación. Ese es el punto de referencia, estructural con respecto al manejo del proceso de la comunicación. Lo que te decía con respecto al ejercicio de este chico que me vienen habitualmente con esta situación. Me presento un día al después, otro día estoy como lajo, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Está claro que si no has tenido un perfeccionamiento y conoces estructuras del punto de vista de la comunicación, te va a seguir pasando de aquí para siempre. Y tú en esas clases que tú le haces, lo haces reconocer. Exacto. Lo que empezamos a ver efectivamente es esto, estos paso a paso, estas estructuras efectivamente de diferentes partes de la comunicación, de una parte física, de una parte emocional, de una parte verbal, todos los planos en los que se trabaja la comunicación. Somos nosotros una herramienta de comunicación, lo que pasa es que todavía no nos entendemos muy bien. Ahora si yo no me entiendo a mí misma, por supuesto, menos puedo comunicar, ¿o no? El mejor ejercicio, el mejor ejemplo con respecto a eso es que efectivamente desde el punto de vista de la comunicación somos un instrumento musical. ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué tenemos que hacer para que toque bien? Sonar bien. Pero alguien tiene que tocar. Totalmente. Tenemos que alguien tiene que hacer así cling, 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 cling para que nosotros que tenemos que encargarnos de afinar pero este instrumento. Si efectivamente soy un instrumento, alguien me toca a mí. No, tú misma. Influye. Tú misma. Ya, pero si alguien me está tocando, me está haciendo cosas, me están pasando cosas. Fíjate que la comunicación es totalmente direccional y eso es lo que tratamos de lograr. Que toda tu persona, tu mente, tus emociones y tu cuerpo comuniquen en una sola dirección con un solo objetivo. Para que tengas claro lo que estás haciendo y diciendo. Ese es el punto de referencia. Pero es dificilísimo. Es práctica. Es práctica, difícil. Un ejercicio más. Entrenamiento. Oye, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que hablamos un mucho. 10%, un 10%. Nada, yo pensé que también me alcanzan a hablar más. Le juro por Dios que es un 10% de todo lo que nos puede decir Raúl. Pero la hora se pasó volando, ya faltan 15 minutos para terminar. Bueno. Quiero saber si hay consultas o no hay consultas. ¿Hay dudas, no hay dudas? Bueno, igual les voy a pedir que me manden los corazones habido por haber, porque para que Raúl vea que efectivamente está siendo escuchado. Dice Carla, mi bebé de 2 años comenzó a pegarnos. Y wow. A mí y a su papá. Yo trato de enseñarles a hacer cariño. Mira, están saliendo los corazones, sí, ¿ves? No están, ya. A enseñarles a hacer cariño y él lo reta, pero lo sigue haciendo. No sé cómo comunicarme. Tiene 2 añitos. Wow, qué chiquitito. Qué chiquitito, pero sí. En el fondo él se da como el reflejo de lo que pasa en la pareja también. Sí. A ver, repite un poquito la sentencia. Mi bebé tiene 2 años sí. y comenzó a pegarnos a mí y a su papá. Wow, Yo sí. trato de enseñarle a hacer cariño y él lo reta, pero lo sigue haciendo. No sé cómo comunicarle. ¿Es malo? Exacto. Wow, complicado, 2 años. Pero yo creo que en esa parte voy un poquito más allá de la comunicación porque también tengo 3 hijos.
He vivido la experiencia ya, yo creo que Cuando te efectivamente... pegan, es como un tema también de pareja y como que él está leyendo algo, ¿no? Lo que pasa es que, acuérdate que nos construimos, como tú decías también, viendo a nuestro alrededor. Si efectivamente veo dos niños, veo la televisión y se están pegando y se están agrediendo, para mí, ¿qué es lo que va a hacer? Es normal. Es normal, Es natural. normal pegarse. Claro. O a lo mejor él quiere llamar la atención, descubrió que alguna vez en algún minuto llamaba la atención pegándose. Por supuesto, pero acuérdate que para mí el gran referente, yo por lo menos... Mira, dice aquí, ejemplos, lo que yo te decía. Un gran referente, yo creo que para todos y sobre todo en esas edades, estamos hablando más o menos 5, 6, 7 años y de ahí hacia abajo, el tema es el juego. ¿Ya? Jugar. Claro, porque no podemos irnos en la cosa racional completamente con un niño, ¿no es cierto? Tampoco con la carga emocional, decirle, no, eso es malo, bla, bla, bla. Lo estamos cargando sin que realmente se dé cuenta de lo que está pasando. El juego es lo mejor. Efectivamente, crear el juego, la idea de juego, para poder explicar algo. ¿Mm? Ya. Ese muñeco regalón, ese monito, ya, esa caricatura, caracterizar si es necesario, para poder efectivamente representar lo que se está haciendo. A mí me gustó una vez cuando me hiciste esa clase en que tú me decías que, bueno, estábamos haciendo una clase en que yo tengo que pararme arriba de un escenario y todo, y me decía, tú siempre representas como personajes. Y lo encontré tan entretenido, por ejemplo, imagínate cómo hace un conejito y tú haces así y hablas así. Entonces, igualmente con este niñito de 2 años, a lo mejor la mamá y el papá podrían inventar historia para demostrar que así no es el tema, pero siempre por la buena onda, nunca retarlo, siempre, y en el fondo como que si él está pegando es porque está llamando la atención, hay un llamado, ¿no? Sí. Un llamado del niño, se me ocurre. Sí. Pero como te digo, mira, yo creo que, es decir, como dice ejemplo básico. Están pidiendo ejemplo, oye, básico, por favor, ejemplo. Sí, construyamos con un poquito de imaginación, con un poquito de creatividad, efectivamente tomemos el peluche, el juguete, el referente que efectivamente puede tener el niño fuertemente arraigado, ¿no es cierto? Y con ese mismo construimos una idea, ¿no es cierto? Una pequeña fábula, una pequeña idea, o simplemente un juego para poder explicar y dar a entender que eso no está bien. Efectivamente, cómo este monito puede ser agredido por otro y eso que llore, y el otro que llora, le duela, que se sienta. Eso es lo que necesitamos. El juego. El juego. Ya, Carla, entonces la respuesta lúdica, sería el lúdico. juego. Ya, no hay muchas preguntas. Perfecto. Bueno, siempre el tema del... Cuando nos salimos un poco del esquema de los médicos, las matronas, como que ellas siempre quieren estar escuchando eso. Entonces, pero estas cosas son tanto o más importantes que son, en el fondo, es para que tengan un buen vivir. Un buen vivir. Un buen pasar, ¿no es cierto? Buen manejo de emociones, buena comunicación, que sean felices. Porque en el por fondo supuesto. para que llegue la felicidad. Así que bueno, queremos despedir a Raulito y darle las gracias por habernos acompañado. Lo vamos a invitar para seguir conversando porque quedaron así como hartas cosas en el tintero. Y a ustedes invitarlas a seguir viendo todos los contenidos de Face Mamá, que están súper entretenidos, estamos con hartas actividades. Y para las chilenas tenemos unos concursos ahí, ya vamos a ir viajando a Argentina, Perú, México, ahí tienen que estarnos esperando. Así que me despido y desearles lo mejor nada más y escuchar, poner de nuevo en pausa y escuchar a Raúl los consejos que nos dio de a poquito, masticarlos, mirarnos adentro y en el fondo nosotros construimos nuestra propia felicidad. En el fondo nosotros somos, bueno, me encantó lo del que somos un artefacto musical. Sí, sí. Me gustó eso que somos, me imaginé como una flauta, así, soy una flauta y voy a sonar en la medida como yo quiera sonar. Como me vaya afinando, por supuesto. Pues pero tú te vas afinando, pero también pienso que alguien también puede tocarme y hacer que suene muy feo. Siempre uno le echa la culpa al otro, siempre al final el otro es el culpable. Así que ya, pues nos vemos, un beso, los corazones por miles, Saludos. todas saludando así, muchos besos, que estén súper bien. Un beso grande de Face Mamá. Chao, chao.